En este video vamos a ver un problema un poquito más avanzado utilizando la ley de Coulomb. En el problema número 4 se tiene la siguiente configuración de cargas, en las cuales Q1 igual a Q2 igual a Q3, donde las tres cargas poseen carga positiva, se encuentran ubicadas sobre el vértice de un triángulo equilátero de lado L. El punto P se encuentra en el centro del triángulo. Y lo que se pide es, determine el valor de la fuerza eléctrica en el punto P y determine el valor de la fuerza eléctrica en Q3 debido a las cargas Q1 y Q2. Comencemos recordando lo que dice la ley de Coulomb. Cuando tenemos dos cuerpos que están cargados con cargas del mismo signo, se va a producir una fuerza de repulsión, ya sean que los cuerpos estén cargados con carga negativa o que los cuerpos estén cargados con carga positiva. En este caso, en el caso del problema, las tres cargas están cargadas con carga positiva. Entonces se va a producir una fuerza de repulsión entre ellas. Como se explicó en el primer video, la fuerza de repulsión, en este caso F12 y F21, tienen igual módulo, igual dirección, pero diferente sentido. Entonces, por la ley de Coulomb, la fuerza de repulsión se calcula como K por Q1 por Q2 sobre la distancia de separación al cuadrado. Tenemos la configuración de cargas que nos da el problema y nos pide que calculemos la fuerza eléctrica en el punto P. Lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza eléctrica en el punto P debido a la carga Q3. Entonces veamos. Tenemos la constante de proporcionalidad K. Tenemos la distancia R cuadrado, donde ¿cuánto vale R? R vale desde el centro de la carga Q3, recordemos que estamos trabajando con cargas puntuales, entonces desde el centro de la carga Q3 hasta el punto P. Tenemos la carga Q3. Y si vamos a la ley de Coulomb, como la tenemos aquí arriba, vemos que se calcula K por Q1 por Q2 dividido en la distancia al cuadrado. En este caso tenemos K, tenemos Q3, tenemos la distancia al cuadrado y lo que no tenemos todavía es el valor en la carga en el punto P. La pregunta del millón sería saber cuánto vale la carga en el punto P. Pero en el punto P no hay carga. Tenemos carga en este vértice que vale Q1, carga en este vértice que vale Q2 y carga en este vértice que vale Q3. Pero en el punto P, que se encuentra situado en el centro del triángulo equilátero, no tenemos carga. Es decir, que acá deberíamos poner 0. Entonces, bien, 0 por Q3, 0. 0 por K es 0. 0 dividido en cualquier número es 0. Por lo tanto, la fuerza eléctrica producida en el punto P debido a la presencia de la carga Q3 vale 0. Pero si hacemos el mismo procedimiento que acabamos de hacer con la carga Q1 y con la carga Q2, vamos a ver que en todos los casos la fuerza eléctrica en el punto P debido a las cargas que están en juego va a ser 0. Por lo tanto, podemos concluir que la fuerza eléctrica en el punto P es igual a 0. Una forma rápida y sencilla de encarar este problema es analizando la ley de Coulomb, la cual nos dice que para que haya una fuerza de atracción o de repulsión, tiene que haber dos cargas en juego. Pero si vemos rápidamente la configuración de carga que nos da el problema,
podemos ver que en el punto P no hay ninguna carga. Por lo tanto, se puede concluir que en el punto P no existe ninguna fuerza electrostática. Es decir, que la fuerza sobre el punto P es igual a 0. Pasamos al siguiente ítem. Tenemos nuestra configuración de carga y lo que nos pide es calcular la fuerza eléctrica que se va a producir sobre la carga Q3 debido a la presencia de la carga Q1 y a la presencia de la carga Q2. Entonces veamos. Sobre la carga Q3, debido a la presencia de la carga Q1, se va a producir una fuerza de repulsión F1,3. Y sobre la carga Q3, debido a la presencia de la carga Q2, se va a producir una fuerza de repulsión F2,3. Para calcular dichas fuerzas, hay que tener en cuenta la distancia de separación entre las cargas. Es decir, esta distancia R es la separación entre la carga Q1 y Q3, y que es igual a la separación entre las cargas Q2 y Q3. Y esta distancia de separación es igual a L, que es el lado del triángulo equilátero. Ahora bien, entonces, la fuerza F1,3 es igual a K por Q1 por Q3 dividido en R cuadrado. Y la fuerza F2,3 va a ser igual a K por Q2 por Q3 dividido en R cuadrado. Recordemos que la distancia de separaciones entre la carga Q1 y Q3 es igual a la distancia de separación entre la carga Q2 y Q3. Pero bien, veamos. Las cargas son iguales. Eso nos dice el enunciado, que Q1 es igual a Q2 y que es igual a Q3. Pero además, la distancia de separación entre las cargas también son iguales. Por lo tanto, la fuerza F1,3 va a ser igual en módulo a la fuerza F2,3. Ahora veamos lo siguiente. La fuerza F1,3 se puede descomponer en una fuerza F1,3i y en una fuerza F1,3x. De la misma manera, la fuerza F2,3 se puede descomponer en una fuerza F2,3i y F2,3x. Cada una con su ángulo, donde este ángulo en rojo es el mismo que este ángulo en azul. Y el valor de estos ángulos es de 60 grados. ¿Por qué? Porque 60 grados es el ángulo que se forma entre dos lados de un triángulo equilátero. Entonces, la fuerza F1,3x es igual a la fuerza F1,3, que es K por Q1 por Q3 sobre la distancia R al cuadrado, por el coseno de 60. Y la fuerza F1,3i es igual a K por Q1 por Q3 sobre la distancia al cuadrado por el seno de 60. ¿Sí? Recordemos, el coseno es cateto adyacente y el seno es cateto opuesto. Y como ya lo dijimos, la fuerza F1,3 es igual en módulo a la fuerza F2,3. Ahora veamos lo siguiente. Si trazamos una línea por el centro del triángulo, vamos a ver que desde esta línea hacia la izquierda, la figura es exactamente igual que desde esta línea hacia la derecha. Es decir, que esta línea de trazo nos separa el triángulo equilátero en dos figuras completamente iguales. Es decir, que la figura
es simétrica respecto a esta línea. Por lo tanto, podemos decir que por simetría, la fuerza F1 3x es igual en módulo a la fuerza F2 3x. Es decir, poseen igual módulo, igual dirección, pero diferente sentido, porque una va para la derecha y la otra va para la izquierda. De igual manera, por simetría, vamos a poder decir que la fuerza F1 3i es igual en módulo a la fuerza F2 3i. Por lo tanto, si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, nos queda de la siguiente manera. F1 3 menos F2 3. Y como las dos son iguales en módulo, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Ahora bien, mi convención de signos dice que la fuerza F1 3 que va para la derecha es positiva y la fuerza F2 3 que va para la izquierda es negativa. Pero tranquilamente se podría haber tomado al revés y alguien podría tomar la fuerza F2 3 como positiva y la fuerza F1 3 como negativa. Simplemente es la convención de signos que se tomó en este caso. Y si ahora realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a tener lo siguiente. F1 3i más F2 3i. En los dos casos, la fuerza va para arriba. Y hemos considerado en este caso el signo positivo si la fuerza va para arriba. Pero bien, como las fuerzas son iguales, esto sería exactamente lo mismo que decir que es igual a 2 veces F1 3i. O también podríamos decir que es lo mismo que 2 veces F2 3i. Recordemos que F1 3i es igual a F2 3i. Entonces simplemente reemplazamos. Tenemos acá el valor de F1 3i, que es k por q sobre la distancia al cuadrado por el seno de 60. Y lo único que tenemos que hacer es al valor de F1 3i multiplicarlo por 2. Y nos queda 2 por k por q1 por q3 por el seno de 60 sobre la distancia de separación entre las cargas elevado al cuadrado. Y algunas cosas a tener en cuenta. Debido a que las cargas son iguales, podríamos haber puesto Q1 por Q3 como está, o directamente Q1 al cuadrado, o Q3 elevado al cuadrado. Entonces, como conclusión de este apartado del problema, podemos decir que la fuerza resultante sobre la carga Q3, debido a la presencia de la carga Q1 y debido a la presencia de la carga Q2, solo tiene componente resultante en la dirección vertical y hacia arriba, debido a que las componentes horizontales se cancelan.